Equivale pues a el gasto de 360 soles mensuales por persona. Cuando estamos hablando de una familia son 1.440 soles, una familia de 4 integrantes son 1.440 soles. Y bueno, la pobreza monetaria siempre ha tenido, digamos, su controversia en torno a la interpretación de qué tan fielmente representa la pobreza, la verdadera pobreza de una población. Por eso la pobreza multidimensional toma otros aspectos y las mediciones se han ido de alguna manera complejizando, pero el hecho es que el INEI ha revelado que en lo que se trata de pobreza monetaria, en el 2020, como consecuencia por supuesto sobre todo de la pandemia, nos hemos disparado 10 puntos, casi 10 puntos, para llegar al 30,1%, esto en un país que en medio de todos sus problemas había sido reconocido en los últimos años precisamente por organizaciones como PNUD y demás, como una suerte de ejemplo en términos de reducción de esa pobreza. Evidentemente dramática situación que además se acompaña con la reducción de ingresos de los peruanos en un buen porcentaje adicional. Vamos a conversar con Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, especialista, por cierto, en lucha contra la pobreza, a propósito de esta, como digo, dramática situación y la forma para revertirla en medio de una campaña electoral con las características además que tenemos y un gobierno que va a tener una gran tarea por delante. ¿Qué tal, Alexandra? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar en tu programa. No es una sorpresa este incremento estadístico de la pobreza ya oficializado por el INEI, pero en todo caso, ¿qué es lo que habría de todos modos que atacar, que abordar? Estamos hablando además, por supuesto, de un país con muy poco apoyo social, una red de protección social realmente endeble. ¿Qué es lo que habría que hacer a partir de ahora? Sí, efectivamente, como bien mencionabas, la situación a la que nos ha llevado la pandemia es a retroceder 10 años de lucha contra la pobreza. Hemos regresado al puesto o los porcentajes, niveles de pobreza que teníamos en el 2009. Sin embargo, si miramos la pobreza urbana y particularmente en Lima, la situación del COVID y evidentemente el confinamiento social ha hecho mucho más dramático los niveles de pobreza en estos niveles urbanos y de Lima metropolitana, que estaban mucho más bajos. Es donde hemos retrocedido más en el ámbito urbano. El Perú ha retrocedido 13 años, ¿no? Entonces, estamos hablando, perdón, de una cuarta parte, un poquito más, de Lima metropolitana bajo la línea de pobreza. Eso es monstruoso. Efectivamente, la pobreza extrema, si bien ha subido un poco más en los ámbitos rurales, en Lima, por ejemplo, que ya había casi desaparecido, estaba en 0.4%, se ha multiplicado y hoy tenemos 250.000 nuevos pobres extremos en Lima metropolitana, cuando ya esto había casi desaparecido en Lima. Era un porcentaje muy mínimo, ¿no? Entonces esto se ha multiplicado y evidentemente esto se da pues porque no tenemos un sistema de protección adecuado que aguante justamente los choques adversos como lo que hemos vivido el año pasado, ¿no? Entonces han habido efectivamente programas sociales y muchos esfuerzos, pero orientados en la pobreza rural. Nos falta todavía diseñar sistemas y estrategias de pobreza urbana que nos puedan levantar. Ahora, ¿qué esperamos a partir de esta situación? Evidentemente la recuperación va a ser rápida, porque si principalmente esto ha golpeado los centros urbanos y Lima metropolitana, que es donde los mercados están más conectados. Cuando los mercados empiecen a abrirse más y a funcionar con regularidad, esto va a empezar a funcionar mejor. Sin embargo, hay que preguntarnos también o ser conscientes de que algunas personas van a salir más rápido de la crisis que otras. Y justamente esa diferencia es la que tiene que hacer el Estado, la que tiene que hacer el gobierno entrante, para poder diseñar específicamente políticas públicas diferenciadas en estos grupos que necesitan más del Estado para poder salir adelante. No es posible, ¿no?, que si bien el crecimiento económico evidentemente ha ayudado a que millones de hogares logren salir de la pobreza en estos años, no es posible que ante un choque adverso pues uno todavía tenga el riesgo de retornar a una situación de pobreza, ¿no? Cuando hay riesgo de retorno, la salida de la pobreza no es realmente exitosa. ¿Cómo se soluciona esto? Con un sistema adecuado de protección social. Eso es, sobre todo una razón crucial. Ahora, Alexandra, ahí no hay también
un elemento que tú acabas de señalar. No es posible que un choque con estas características, por más gigantesco y, digamos, inesperado que sea, te haga retroceder 10 años. Pero no ocurre también que cuando estamos hablando pues de estos niveles de pobreza monetaria, la línea es muy delgada también, o sea, los millones de población vulnerable todavía, o sea, somos, si bien no éramos un país ya de pobres, éramos un país de relativamente pobres probablemente. Sí, efectivamente, lo que dices es muy cierto, porque de hecho ya el INEI ha empezado a tener ciertos avances en la medición de la vulnerabilidad de la pobreza, ¿no? O la situación justamente con una visión, una mirada más de pobreza multidimensional, ¿no? No es posible que una persona que sea clasificada como no pobre no tenga acceso a agua potable, no tenga acceso a servicios básicos, ¿no? A educación de calidad, un seguro de salud, un seguro de empleo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, son situaciones o condiciones que colocan a la familia o que exponen a la familia en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Justamente frente a un choque adverso. Por esto es que ahora con mucho dolor vemos, no solo en las noticias, sino también en nuestras redes sociales, que personas se ven obligadas a sortear sus autos para poder costear, pues, la cuenta del hospital, del oxígeno, para poder sanar a sus familiares, ¿no? Entonces, esta situación se podría evitar, evidentemente, con un adecuado sistema, como digo, de protección social, que como su nombre lo dice, que proteja, que contenga a las familias para mitigar la situación de las crisis. Crisis como estas van a poder seguir viniendo, esto es algo que probablemente no podamos evitar, pero sí podemos mitigar los impactos negativos de la crisis. ¿Qué tiene un sistema de protección social? O sea, es decir, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un mejor sistema de salud, estamos hablando de un sistema pensionario mínimo, estamos hablando, intuyo por lo que estaba señalando, probablemente también de un nivel más fino de focalización y más efectivo con respecto a los programas sociales. Si hablamos de un paquete, ¿por dónde? ¿Por dónde es que las políticas públicas tienen que enfatizarse? Mira, se divide en dos niveles, ¿no? Las universales, las políticas de protección social universales, que están vinculadas con el acceso a un seguro de salud, con el acceso a un seguro de desempleo, que solamente las personas que están en planilla tienen acceso a, de alguna forma, al CTS se podría llamar, ¿no? Una especie de ¿no? Seguro de desempleo, ¿no? Y tercero, tenemos salud y la pensión, ¿no? Salud, seguro de desempleo y la pensión social, la seguridad social cuando uno ya es adulto mayor. Esto desde el punto de vista de las políticas universales. Desde el punto de vista de las focalizadas, que esto existe justamente para países como el nuestro, que tienen diversos bolsones de desigualdad, ¿no? A nivel territorial existen muchas diferencias, evidentemente, de acceso u oportunidades para tener una vida plena, un adecuado bienestar. Entonces, es ahí donde las políticas deben focalizarse justamente a trabajar de manera conjunta y atacar todos estos condicionantes que mantienen a estos hogares en una situación de exclusión social, ¿no? Por ejemplo, yo te doy un ejemplo, ¿no? Que es algo que siempre comento. Una niña en este momento que nace en Condorcanqui, que es de una comunidad ahuajún, digamos, no tendría por qué tener menos posibilidades de tener una vida plena o similar a un niño que nazca, por ejemplo, en Jesús María, en Lima Metropolitana, ¿no? El territorio, la lengua materna, el nivel educativo de los padres no deberían ser factores que de alguna manera te condenen a un cierto nivel de progreso o de bienestar, ¿no? Entonces, justamente las políticas sociales focalizadas apuntan a evitar que estos condicionantes o estos factores de exclusión más bien se conviertan con adecuados servicios públicos en la capacidad de que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios públicos de calidad con la misma intensidad, sin importar el territorio dentro del país, ¿no? ¿Cuánta plata tenemos para financiar eso? Esa, por supuesto, es porque, claro, de tu exposición, además, claramente uno espera que el mercado haga parte, ¿no?, de la recuperación, y acá estamos hablando, pues, de una voluntad política mucho más explícita de poder reforzar estas palancas, en todo caso, que tú declaras. Yo hacía una pequeña revisión de lo que es la deuda pública ahora. Y claro, Colombia, que ha tenido, ahí ves, ¿no?, cómo puedes tirar un fósforo en una situación social como la que se ha visto ahora, como el tema tributario. Claramente no es aparentemente momento de mover mucho, ¿no?, los números tributarios. Colombia tiene el 51% de su PBI en deuda. Argentina tiene el 104%.
Ecuador el 65%. Y curiosamente el Perú, si bien también en este año ha subido del 26 al 35 la deuda, está en, digamos, en niveles similares a los de Chile, que está en 32-33%. ¿Todavía el Perú tiene espacio fiscal para poder financiar esto que tú estás describiendo, estas necesidades urgentes? Mira, dentro de todo lo malo que hemos vivido, tenemos que agradecer que hemos tenido un buen comportamiento fiscal en los últimos años y eso nos permite pues poder enfrentar de alguna manera con mayor eficiencia, digamos, los gastos o la inversión pública que se tenga que hacer, sobre todo la inversión social. Tú me preguntas por cuánta plata hay. Pues el Estado tiene que ver la forma justamente de invertir en aquello que es crucialmente importante para reconectar con el rol que tiene el Estado, que es asegurar el bienestar de la población, ¿no? Entonces la prioridad es esta. Y hoy lo que vemos, si bien evidentemente no nos podemos dar el lujo de gastar por gastar, como probablemente lo hacíamos en años anteriores, tenemos que empezar a ser mucho más finos, ¿no? Mucho más quirúrgicos y ser capaces de, o estar seguros de que por cada sol que se invierta, esto me va a generar un retorno importante en términos de progreso social. Esto es crucial porque no estamos midiendo el retorno o los resultados de los programas presupuestales. Año a año se invierte alrededor de 80.000 millones de soles en más de los 80 programas presupuestales que tenemos, que están orientados para mejorar la calidad de vida de las personas. Y no tenemos la evidencia de que esta inversión realmente esté generando progresos como los funcionarios públicos esperarían. Entonces necesitamos con urgencia un sistema de medición, no solamente para estar seguros de que estamos haciendo las cosas correctas, sino para identificar que cuando no estamos llegando al objetivo, pues podamos tener la oportunidad de corregir y empezar a mejorar, ¿no? No nos podemos dar el gusto o el lujo, como decía, de gastar por gastar, porque justamente pues estamos en un periodo de recesión y tenemos que ser mucho más fino con la inversión social que vayamos a hacer. Vamos a hacer una pausa, pero rapidito te dejo con la última pregunta. ¿La campaña política que estamos viviendo nos da buenas señales al respecto? Volvemos. Desafiantes, gigantescos en realidad con respecto a políticas sociales y al mismo tiempo una gran necesidad de focalizar y ser quirúrgico con su gasto. En 2 minutos, por favor, ¿cómo observas la campaña electoral con respecto a estas grandes necesidades? Bueno, evidentemente, normalmente tenemos en las segundas vueltas discursos políticos o propuestas políticas alrededor de la lucha contra la pobreza o de cualquier otro tema que esté vinculado con la coyuntura desde el punto de vista de la emergencia. Creo que este año, particularmente producto de la pandemia, los candidatos políticos en sus planes de gobierno y en su discurso en general se han planteado siempre propuestas de emergencia, de urgencia, pero no están planteando cómo realmente aseguramos esta salida exitosa de la pobreza, ¿no? Cómo empezamos a desarrollar capacidades y autonomía en los ciudadanos para que todos puedan tener verdaderamente las oportunidades y no permanecer permanentemente, digamos, depender de los programas sociales, ¿no? La idea, el objetivo de los programas sociales focalizados de inclusión social es justamente eliminar estos factores de exclusión, generar las oportunidades para que estos ciudadanos no puedan o no necesiten de un programa social para salir adelante, ¿no? Y digamos, todavía no vemos ese aterrizaje en ninguna de las dos campañas. Lamentablemente no, todavía no estamos viendo cómo es que realmente vamos a ir por esta vía de la sostenibilidad, ¿no? Creo que es comprensible, dada la situación crítica en la que nos encontramos, de ver la urgencia, pero no debemos olvidarnos de ver justamente la otra vía, que es cómo aseguramos esta salida exitosa de la pobreza y no solamente cómo contenemos en un par de meses la situación, ¿no? Seguramente el debate de este domingo será una primera oportunidad, ¿no?, para medir realmente la seriedad con la que las candidaturas están asumiendo un reto tan gigantesco como ese, porque de hecho es uno de los temas que se van a discutir. Esperamos que en profundidad. Gracias, Alexandra Ames, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara.